El tema que presentamos se denomina proceso de percepción visual o proceso mediador de la percepción según Kanitsa. Y hemos relacionado el tema con estas tres imágenes eh, simbólicas, famosas, de distintos tiempos, para recordar la importancia que tiene la visión en la cultura humana. El ojo de Horus del antiguo Egipto es un símbolo con características mágicas, sanadoras. Es un símbolo que encarna el orden, el estado perfecto. En otro caso, el ojo de Escher, este ilustrador holandés, ¿cierto? Que retrata su ojo reflejado en el espejo y un cráneo está ahí reflejado en el ojo. Es una alegoría sobre la muerte, una certeza implacable. Y el ojo, nuestro conocido ojo de Magritte, que lo presentamos en una clase pasada, que también, ¿verdad?, representa de alguna manera y refleja el mundo exterior y el mundo interior. Ambos símbolos, pinturas en este caso, son la Magritte más antigua del año 28, la de Escher del año 46. Bueno, el concepto es una idea que nos formamos en la mente para entender las cosas. El proceso de percepción visual es un proceso mediador de fases interrelacionadas que se inicia con la imagen retiniana o proyectada desde el exterior y luego de recorrer hacia las vías ópticas del cerebro, esa imagen inicial reconstruye o construye una imagen percibida o consciente. Este proceso de percepción se verifica en dos procesos que están interrelacionados y que se separan analíticamente para estudiarlo. El proceso de ver, que prácticamente ocurre todo de la misma manera, y el proceso de percibir, que es el proceso que ya hemos visto que es enigmático, que está guiado por intereses individuales y un proceso consciente. Bueno, estos dos procesos los vamos a ver por separado, de manera extensa, para ver exactamente de qué se trata y qué factores están involucrados en cada uno de ellos. Partiendo por el proceso ver, hemos adaptado este esquema de Berlevux, un diseñador gráfico alemán, que nos parece bastante sintetizado, que está relacionado con estos dos procesos de ver y de percibir. Procesos interrelacionados de un solo proceso de percepción visual, único solo. El proceso ver, como dice ahí, consiste en una imagen retiniana que se forma en la parte posterior del ojo, producto, ¿cierto?, de la luz que es reflejada por los objetos que están fuera de en el exterior. Y en este proceso que involucra los ojos y el medio ambiente, el espacio, intervienen tres componentes importantes: el espacio, la luz y el ojo propiamente tal. Para este proceso van a realizar una tarea individual, que es la elaboración de una cámara oscura, de tal manera que podamos recrear qué es lo que se observa en la imagen retiniana del mundo exterior, qué características tiene esa imagen retiniana. La experiencia fisiológica del ojo es que el ojo cuenta con un sistema de funcionamiento complejo para graduar la luz, enfocar una imagen nítida y fijar
ocularmente la visión en un punto de interés. Y los componentes que están encargados de producir la imagen son estos 5 componentes: la pupila, el iris, los líquidos refractarios, cristalinos y músculos ciliares. Los líquidos refractarios son dos en definitiva: el humor acuoso y el humor vítreo. Ya hay uno que está por delante del cristalino y el otro que está detrás del cristalino. También en este caso van a realizar un cuestionario relacionado con el ojo y fundamentalmente con estos procesos, estos sistemas de funcionamiento, cómo el ojo gradúa la luz para que ingrese la luz adecuada, no se sobreexponga, demasiada luz que ingresa al ojo no nos permite ver bien, o al revés. Y también el enfoque, como la imagen, la luz, la imagen que va a ingresar al ojo se lleve a un punto nítido y de esa manera poder tener una percepción clara y precisa. Y finalmente la fijación muscular, que tiene que ver con estos músculos que son los que mueven el ojo, ¿cierto?, para atender y fijarlo en una determinada dirección. Esta es la experiencia fisiológica. Como les digo, van a hacer un trabajo de un cuestionario que les va a permitir, ¿verdad?, investigar en torno al funcionamiento del ojo. Los fotorreceptores son otro componente del proceso ver, que intervienen en el proceso ver. Estas células especializadas captan la luz y la transmiten al cerebro. Y estas células especializadas son los bastones para ver brillantez en la oscuridad, para ver el brillo, y los conos, que son para ver el color en el día claro. De día funcionan mejor de día los conos y los bastones funcionan mejor de noche. Y esto, al captar la luz, los fotorreceptores la transmiten como impulsos al cerebro por el nervio óptico. Eso es un poco la explicación. La fijación visual, otro importante componente del proceso de ver, tiene que ver con esta fijación deliberada que hacemos cuando nos fijamos en un punto de percepción y que a nosotros nos parece que la vista está fija, pero en definitiva está, ¿verdad? Medidores indican que la vista siempre está moviéndose de manera muy ligera, casi imperceptible, pero siempre está recorriendo. Y aquí se ve como, ¿verdad?, en el centro y después hacia los sectores periféricos, alrededor de ese punto, ¿verdad? Por lo tanto, esto que nos parezca la fijación como algo estabilizado, no es tan así. Por tanto, esos pequeños movimientos, ¿verdad?, que se pueden captar con estos instrumentos. Y el otro factor importante es la experiencia del espacio. O sea, y el espacio tiene algunas características, como que se extiende en la distancia y está modelado por la profundidad, ¿no es cierto?, lo que nos da la visión tridimensional. Y los objetos son corpóreos, están dotados de volumen, ¿ya? Y por otro lado tienen contornos, los objetos tienen contornos relevantes, importantes, ¿verdad? No es una línea de contorno, eso es una convención, sino que se destacan de un fondo. Por lo tanto, su contorno ahí es relevante para eso, para la percepción. El caso de abajo ilustra cómo tres objetos que son distintos en tamaño, orientación
y distancia entre ellos se proyectan en la retina de manera semejante. Por lo tanto, ustedes verán cómo de repente por aquí empiezan a haber algunas explicaciones de estas paradojas, situaciones paradojales a veces, que nos engañan o nos pueden producir alguna ilusión óptica. La experiencia de la luz. En el proceso de ver es importante, dijimos, la luz, el espacio, el ojo mismo. Y la luz visible es un pequeño fragmento del espectro que nosotros vemos, ¿ya? No vemos infrarrojos, microondas, ondas de rayos, ni por otro lado, ultravioleta, rayos X, sino que una pequeña franja que va de los 700 a los 400 nanómetros, ¿verdad? De donde están los colores del espectro. Las longitudes de ondas que nos permiten percibir. Hay otras especies de animales que tienen una posibilidad más amplia, captan otras longitudes de onda y por lo tanto tienen una percepción de la realidad muy distinta a nosotros. La luz, el otro componente del proceso de ver importante. Hay algunas características de la luz que ya son conocidas desde el punto de vista de la física, solamente basta recordar. La luz se mueve en línea recta, lo que ilustra la figura 1. Lo que está arriba se proyecta abajo y lo que está abajo se proyecta arriba, por lo tanto el objeto que se proyecta sobre la retina se proyecta invertido. La luz blanca contiene todos los colores, famosa experiencia del prisma, ¿cierto? Donde pasa la luz y se descomponen los colores del espectro. Y finalmente la luz cuando rebota en una superficie o como en el agua se puede refractar, ¿cierto? Reflejar o refractar. Cuando lo atraviesa se refracta, cuando rebota se refleja en el mismo ángulo incidental con que venía. Bueno, estas son propiedades de la luz que diría yo que son conocidas por ustedes, pero son importantes tenerlas claras. El proceso de percibir, el otro lado de la otra parte del proceso de percepción visual, que decimos que está muy interrelacionado con el anterior, porque depende de él, pero el proceso de percepción visual finalmente ocurre en el proceso de percibir. Y aquí la imagen percibida, ¿cierto? Intervienen el cerebro, la memoria y la conciencia, o sea, procesos de intelección superiores que tenemos y que finalmente son los que hacen que nuestra percepción sea distinta, diferente, construyamos una percepción, ¿verdad?, individual. Y en este proceso de percibir intervienen varios componentes, varias partes. Por ejemplo, tenemos aquí la corteza visual, que es esta parte enigmática que ocurre dentro de nuestra cabeza, ¿cierto? Que es la responsable de la información visual, finalmente, que se encuentra aquí en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, donde esta es un área de procesamiento, ¿verdad?, de toda esa información que viene de la retina, que pasa a través del núcleo geniculado lateral, ¿cierto?, y para llegar a las vías perceptuales de nuestro cerebro, que están aquí con unos números, vía 1, V2, V3, V4, etc. Estas vías perceptuales, que esto es un corte ya para explicar un poco, bastante analítico, de cómo vemos color y forma o movimiento o la forma dinámica.
Y depende de cómo actúan aquí las áreas o las capas que se ve, ¿verdad? Y que van gatillando, qué áreas van considerando para que nosotros podamos ir viendo estos aspectos finalmente de color, forma o movimiento. ¿Ya? Es una, es un mapa bastante, es un corte bastante especializado, ¿verdad? De lo que es una síntesis, ¿no? Muy simplificada de lo que ocurre en nuestro cerebro visual, y en estas vías perceptuales que finalmente son las que procesan toda la información finalmente. La visión binocular, esta es una cosa bien importante, el tipo de visión en que se utilizan los dos ojos conjuntamente y que nos permite una percepción tridimensional del espacio. Les recuerdo que nosotros, la imagen retiniana es bidimensional y después se reconstruye en los procesos, en el cerebro visual se vuelve a construir la tridimensionalidad del espacio. Y el principio de la regla de la visión binocular es a menor amplitud de visión, más profundidad de campo y viceversa. Por ejemplo, la amplitud panorámica de un conejo es bastante amplia, pero su profundidad de campo es muy escasa. Y en caso de nosotros tenemos una amplitud no muy amplia, pero tenemos una profundidad de campo mayor. Eso es lo que explican estos esquemas y eso también hace que, esto por naturaleza, por evolución, ¿verdad? Hemos llegado a tener estas características en nuestra visión binocular, digamos, los ojos de frente, frontales, los conejos están a los costados. Y esto nos ha permitido sobrevivir y tener también sobrevivir dentro del espacio tridimensional, el espacio donde hay profundidad. La visión estereoscópica es otra cosa, que no significa fusionar las dos imágenes que ve cada ojo en una sola por medio del cerebro. Vemos una sola imagen de las cosas y no dos distintas. El todo más que las partes. Por lo tanto, no podamos confundir la visión estereoscópica, ¿cierto?, con la visión binocular. Y aquí la tarea la hace el cerebro, indudablemente, ¿cierto? Hay un campo monocular aquí presente, pero lo que se considera donde está la profundidad y el espacio tridimensional de las cosas, ¿verdad?, es lo que definitivamente se capta y se transmite hacia el cerebro visual, el córtex visual, ¿verdad?, donde están nuestras vías perceptuales. La memoria también es otro componente importante, además del cerebro, que influye en nuestra percepción, es evidente, ¿no?, en nuestra agudeza, sobre todo la memoria a corto plazo, que es una memoria de una breve unidad de tiempo, que tiene que ver con lo que nos está sucediendo en un momento y depende mucho del grado de atención que pongamos. El largo plazo es el almacén de datos que nosotros tenemos en nuestros archivos, son nuestros archivos, ¿cierto?, que se retienen por mucho más tiempo, como dice, casi por toda la vida, y depende mucho del reconocimiento del recuerdo, ¿no?, la memoria a largo plazo. Pero la memoria tiene que ver en nuestra percepción final. Va a ser influida, van a haber aquí elementos que van a ver y determinar nuestra interpretación de las cosas. Y la conciencia, finalmente, el darnos cuenta que de nuestra existencia, darnos cuenta de ello. Ahora aquí acudimos otra vez a René Magritte para mostrar este cuadro que de alguna manera es un ejemplo de si nos estamos dando cuenta de una imagen, ya en una imagen
que tiene esta característica y que a veces no nos percatamos bien porque no la atendemos bien. Pero aquí lo que tenemos es un sujeto, ¿cierto?, de espalda que está frente a un espejo. Y se nota que hay un libro, ¿verdad? Y lo que se refleja es su lado de espalda. Entonces ya aquí Magritte, para variar, surrealista, nos empieza a jugar con nuestra percepción, y la verdad que si nos damos cuenta, eso es de alguna manera la conciencia, adquirir conciencia de lo que estamos percibiendo. Aquí un poco recordar el falso espejo, que era lo mismo que habíamos analizado anteriormente. Y aquí tenemos de repente un ejercicio, una experiencia que se hace de la percepción consciente, que es el tiempo mínimo para que se dé conciencia, que es de a 60-70 milisegundos. Aquí se presenta a un tipo cada disco de luz por separado y el tipo ve amarillo. Verde primero o rojo, o magenta primero, verde primero y después ve amarillo, nos ve por separado los colores. Y el ver se requiere un mínimo de tiempo ahí para que ocurra eso, pero son tan pequeños los tiempos que uno no se alcanza a percatar, a dar cuenta de exactamente de estos otros dos colores. Y la atención visual es importante, juega un papel muy importante en los actos de conciencia. La atención funciona como una especie de filtro, como dice ahí, ¿verdad? Y que se permite establecer lo relevante y lo prioritario. Y sus características de la atención visual es que la conciencia surge solo y cuando atendemos. La fijación ocular es una forma de atender, de mover, cuando movemos los ojos de reojo, miramos de reojo. Y en publicidad la atención tiene un papel bien importante, porque es clave. Y ahí se aplica la famosa sigla esta de la IDA, que para una publicidad se evalúa como efectiva si cumple con estas 4 intenciones que señalan que traiga la atención, despierta el interés, motive el deseo y lleva a la acción. De esta fórmula IDA. Se utiliza mucho para evaluar la publicidad. Ahora, aquí tenemos ejemplos de publicidad atencional. Estamos viendo aquí en la práctica cómo podemos llamar la atención, ¿verdad?, mediante estos recursos de publicidad, como por ejemplo la forma, ¿verdad?, como con la formas simples, completas, aisladas, llaman más la atención que las contrarias, ¿no? Está atiborrado de imágenes y cosas por el estilo aquí. Entonces, una imagen aislada, el mensaje llega rápido, ¿verdad?, porque está concentrado en la forma. Esto es un encuentro internacional del año 92 que se hizo en Río de Janeiro. Tiene que ver con el medio ambiente, ¿ya?, y el planeta. Y el tamaño también es una manera que llama la atención, y esto nos percatamos que es bastante elocuente en un edificio, ¿cierto?, prácticamente de altura, gigante, una gigantografía también le llaman nosotros. Y cuanto más voluminoso, más posibilidades tiene de verse. El color versus el no color es también una manera de llamar la atención, y aquí tenemos una publicidad de Stadler en ese sentido. Y la posición del lado derecho arriba tiene más probabilidades de ser atendido que lo situado a la izquierda abajo. Pero aquí en este caso hay una mujer, ¿cierto?, una modelo, ¿verdad?, y hace que la mirada cruce aquí en diagonal
y después de manera horizontal para llegar al producto. O sea, hay una o sea, se triangula. Por lo tanto, es importante manejar la posición para llamar la atención. ¿Ya? Y el encuadre también, ¿cierto? La vista frontal implica mucho más que una de perfil. De hecho, esta publicidad a Estados Unidos famosa en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial para llamarlo a la gente a enrolarse, a Iwanchu. Y el movimiento representado también tiene más probabilidades de ser atendido. Objetos que se mueven, pero en un espacio representado. Entonces, no es que se esté moviendo en un espacio tridimensional. Después tenemos ejemplos de publicidad atencional persuasiva, no informativa, persuasiva. Y aquí tenemos 3 casos interesantes. Y aquí para esto van a hacer un estudio, van a hacer un muro donde les coloco un caso de Joe Camel, que está acá. Joe Camel, ¿cierto? Es un camello que promociona los cigarrillos de la marca. Que hay todo detrás. Bueno, el caso explica muy bien cómo se llegó a esto. Y obviamente lo que se pretendía era que la gente atendiera a través de la motivación que se sugiere acá. Aquellos que desean o necesitan, si es esto lo que yo quiero y necesito, voy a adquirir el producto, ¿cierto? Porque esa es mi recompensa. Si yo fumo Camel, voy a tener esta recompensa. El tema es que cuando esto pasa con los niños, ya la cosa es complicado. Y en el caso de la expectativa de las personas atienden a aquello que está de acuerdo con sus intereses, ¿ya? Sí, para tener aprobación social. Si yo quiero sentirme bien, firme, con una buena figura, evidentemente que voy a consumir este producto. Y finalmente aquello que es sorpresivo, novedoso, tiende a ser atendido también. O sea, esto, si lo ve y después se queda mirando cómo lo hizo, se da cuenta que no es otra cosa que pintar aquí la parte del cuello, ¿no? Pero está novedoso, está interesante. Interesante, interesante. Bueno, estos son ejemplos de publicidad atencional. Y van a tener tareas individuales que hacer aquí que se las ilustro más que nada porque estas vienen aparte. Y van a hacer entonces esa tarea del ojo y la cámara. Es decir, por un lado, leer comprensivamente y contestar un cuestionario sobre cómo funciona el ojo. Y después hacer un trabajo, elaborar una caja, o modelarla mediante un prototipo que se le adjunta y que funcione para poder observar qué es lo que ocurre, ¿cierto?, en la retina del ojo en relación a la imagen que se proyecta desde el exterior, que es muy parecido a lo que, bueno, aquí se hace una comparación, para algunos no están muy de acuerdo, entre el ojo y la cámara fotográfica. Nosotros no vamos a hacer una cámara fotográfica, lo que queremos hacer es recrear lo que sucede aquí al interior del ojo, que es muy semejante a lo que pasa en una cámara, por algo se inventó la cámara. Y la otra actividad que vamos a hacer es este estudio del caso de Joe Camel, ¿cierto? Que lo hayamos decidido, una lectura comprensiva, qué pasó con este caso, es bien ilustrativo e interesante, y después compartir grupalmente cuál es el problema que ocurrió aquí, cuál es la culpabilidad que tiene el camello, y finalmente compartir una reflexión conclusiva, grupal. Así que ese es el tema que presentamos para esta semana y que con algunas actividades y que espero les sea de su agrado. Gracias.